Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Ya en esta última parte del programa de Argumentos, hablando y haciendo este análisis de la dinámica política, también hablando de cómo queda Venezuela. Muchos se preguntan, bueno, después de esta situación, ¿Venezuela quedará más aislada? ¿Qué sigue pasando el resto de este 2025? ¿Cómo también ve usted este panorama? Bueno, es evidente que sobre esa primera parte que tú tocas, que la decisión de un montón de países, sumamente importante, de no reconocer el resultado electoral si no se le presentan las actas, porque al final todos han dicho, bueno, preséntame las actas para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Y eso no se termina de resolver. Eso trae una consecuencia que es que el gobierno venezolano queda aislado. Y es posible que eso, que puede ser muy perjudicial para los venezolanos, para el país, a lo mejor al gobierno le puede convenir porque puede conseguir en el aislamiento el mismo pretexto que ha buscado con las sanciones, echarle la culpa a las sanciones, ahora también al aislamiento, sin asumir lo que ya dijimos cuando señalamos que estando en desacuerdo con las sanciones, sin embargo la economía venezolana se volvió un desastre, inicialmente no por las sanciones, sino por la palabreja del expropiese, ¿no? Claro, y que Ahora, también hablando, por ejemplo, como usted decía, de las sanciones, que bueno, luego tienes varios años con un problema el que es el pretexto, y luego, bueno, de tantos años, ¿cómo no terminas de resolverlo, no? sí, bueno, pero es que ve, por ejemplo, la experiencia cubana, que yo estoy seguro que lo que está recomendado y lo que está aplicando aquí es exactamente lo mismo. Ellos, los cubanos, le comenzaron a echar la culpa de las sanciones, a las sanciones de todo lo que pasaba en Cuba. Bueno, ahí vemos donde tenemos a Cuba. Cuba era un país más o menos próspero, que tenía una economía basada en el turismo y en la explotación de la caña de azúcar y cosas de ese tipo. Bueno, y que ahorita tú ves la circunstancia de los cubanos, de cómo viven, en qué condiciones, bueno, y aquí nos parecemos mucho en algunos casos cuando uno camina por algunas calles, lo he puesto otras veces como ejemplo. Tú caminas por la Intercomunal del Valle, o te metes por Quinta Crespo, o te metes por allí, por el centro de Caracas, y tú no sabes si estás en Venezuela o estás en Cuba por las características que rodean a los seres humanos que están allí. Pero bueno, eso forma parte de las cosas que ya hemos dicho y que ojalá se pudieran evitar. Ahora, frente a lo que están haciendo los países que están insistiendo en las sanciones, insistiendo en las sanciones no solamente de tipo económica, sino también personales, en nuestra opinión, la del MAS, nosotros hemos siempre dicho que las sanciones son un hecho negativo, que por supuesto se originan en los errores de los gobiernos, que hace que otros gobiernos hagan lo que ya sabemos que hacen. Nosotros no compartimos eso, pero esto también implica que tiene que haber rectificación por parte de los gobiernos de no cometer los mismos errores o los errores que justifican cosas de ese tipo. Bueno, eso hay que tratar también de ver cómo esto que se está creando, que es nuevamente un conjunto de gobiernos de países incluso muy vinculados a lo que era el gobierno venezolano, que han tomado decisiones de mantener distancia, de no asumir el respaldo plenamente y no mantener distancia, que es el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de otros gobiernos que se han expresado como gobiernos de un signo similar al que pudiera decir el gobierno venezolano, pero que tampoco han acompañado lo que se ha hecho, tiene que ver precisamente con que el hecho de tú vulnerar abiertamente los elementos democráticos que están en la Constitución trae como consecuencia todas las observaciones que allí están señaladas. Entonces, volvemos a lo mismo. Ojalá en el campo del gobierno se pudiera crear la reflexión que por la vía del campo económico ha comenzado a aparecer, que es que tienen que corregir una cantidad de errores para que el país salga de la situación en que está, y en el terreno político evitemos a todo evento que se nos pueda crear una situación de confrontación por la vía armada, que es lo que Maduro ya habló, lo que han hablado algunos países, porque si nos llevan a ese escenario, a los venezolanos, el costo de eso va a ser imposible de poder comprar con nada en relación a otros momentos difíciles que el país haya vivido, porque cuando tú te metes en el terreno donde lo que está en juego es la vida de los ciudadanos, entonces ya la situación es totalmente
diferente y mucho más grave a la que puedas tener en este momento. Por eso nosotros insistimos, hay que buscar una salida política a una crisis que no está resuelta, que sigue estando en donde ha estado durante todo este tiempo y que hay que buscar una manera de darle solución. Ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que antes de finalizar también puntualizara con el tema de las expectativas. Hablaba en un momento, por ejemplo, con el caso de lo que pasa con las sanciones y la dinámica económica. Esa también es una expectativa que desde hace muchos años se ha prometido. Bueno, va a llegar la mejora económica y también es una expectativa que, si lo vemos en la realidad, no ha sido cumplida. Pero por otro lado también hay expectativas de los venezolanos de lo que podría pasar, de cómo se podría resolver este conflicto que al final pues hoy siguen estando allí, siguen inmersas, como decíamos, en el tema de la incertidumbre. Ese mensaje que también pudiese darle a los venezolanos en ese contexto de expectativas. Bueno, yo creo que aquí aplica un viejo refrán que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, por supuesto, los venezolanos tenemos que ser, a pesar de todo lo que ha ocurrido, tenemos que ser optimistas en relación a lo que hay que hacer. Que la política nunca deja de ejercerse. Más allá de todos los conflictos que están presentes, acá en Venezuela, igual que en cualquier parte del mundo, hay la posibilidad de que la política ayude a resolver los problemas. La política no solamente es un problema de los partidos políticos, ni de los políticos. La política es un instrumento que está allí de negociación, así como es el diálogo, que es un instrumento humano cuando tú peleas con tu hermano, con tu pareja, con tu hijo, con quien sea. El principal instrumento de ese pleito para resolverlo tiene que ser dialogar. Bueno, igual ocurre con los conflictos que hay en la sociedad. Ojalá nosotros entendamos, todos los venezolanos, incluidos los que están en el gobierno, que hay que buscar una solución política entre todos que permita que tú no tengas que estar aplicando la arbitrariedad, descalificando a fulano, diciendo que la culpa de una cosa es de Mengano, cuando todos sabemos que lo que está pasando es producto de un conjunto de errores que se han cometido y que tienen que ser corregidos para precisamente poder buscar soluciones. Por eso insisto, de nuevo por donde comenzamos, la solución que hay que buscar tiene que ser una salida política a este conflicto y ojalá nos convenzamos todos de que eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Felipe Mujica. Con esto terminamos el programa. Gracias por acompañarnos en Argumentos, el secretario general de El MAS. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos despedidos por esta jornada.